Brújula Internacional siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La prensa internacional recoge dos elecciones en América Latina importantes, una primarias en Venezuela, donde es una manifestación de la voluntad de cierto sector en la oposición venezolana y dentro del criterio de que las elecciones es el mejor camino y la mejor vía. Y las elecciones argentinas, que sí son unas primarias dentro de la ley electoral de ese país, que permite definir dos candidatos para el balotage, como llaman los franceses, en donde se elegirá aquel que tenga mayoría de votos. Una sorpresa para todo el mundo, precisamente en Argentina, porque todos estimaban, inclusive ha encarado la idea de una sola primera vuelta con Milei, el candidato antisistema que llegó a romper con todas las normas propias del sistema político argentino y donde con un cambio demasiado fuerte quería acabar con todo lo que era, y llamaba él, esa clase política ineficiente y corrupta. Sin embargo, un discurso de centro, mesurado, no como en épocas anteriores cuando Kirchner de la izquierda, sino en el centro, llamando a todos los sectores a colaborar. El gobernador y el ministro, primero ahora de Economía de Argentina, logró neutralizar toda la propaganda de Milei y llegar en primer lugar, claro, con una pequeña diferencia que habrá que ver qué es lo que va a pasar ahora. De todas maneras, los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el 19 de noviembre para elegir a su nuevo presidente entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y Javier Milei, un hombre que está inspirado en el capitalismo libertario, que además rompió el tablero político y cultural y ahora están analizando qué hacer en la segunda vuelta, porque Milei, que sí, que representa el cambio, pero un cambio demasiado a la derecha, mientras que los sectores conservadores que están también en la oposición, sobre todo la gente de Macri, podrían algunos de ellos apoyar a Milei, pero no se sabe. El discurso del hombre del gobierno, que es Massa, fue un discurso muy de consenso y llama a toda la unidad. Igualmente, en el caso de Argentina, otros países esperan también sus elecciones, porque la democracia es necesariamente la consulta popular. Veamos. Los argentinos tendrán que ir de nuevo a las urnas el 19 de noviembre para elegir a su próximo presidente entre dos candidatos diametralmente opuestos, Sergio Massa y Javier Milei. Massa es hoy la principal figura del gobierno peronista de centroizquierda argentino. Esta es la segunda vez que busca la presidencia después de una derrota en 2015. De 51 años y carácter dialoguista, Massa ha hecho acuerdos con empresarios, sindicatos y con el Fondo Monetario Internacional. Pero como ministro de Economía desde 2022, no ha podido dominar la inflación que ronda el 140% y es la principal preocupación de los argentinos. Él culpa de la crisis a la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno anterior, a la pandemia y a la sequía, y asegura a sus seguidores que lo peor de la crisis económica ya pasó. Dialoguista y apacible, basó su campaña en una promesa de unidad, en contraste con la disrupción que representa Milei. Economista liberal libertario, Milei, de 52 años, era el favorito de las encuestas, pero terminó segundo con 30%. El candidato se dio a conocer en la televisión y luego se viralizó en las redes sociales, donde conquistó a los jóvenes con una retórica provocadora contra lo que califica de casta política. Milei trabajó en la actividad privada hasta 2021, cuando ganó un escaño como diputado de Buenos Aires con una coalición recién formada, La Libertad Avanza. Desde entonces sacudió el tablero del bipartidismo argentino y dominó la agenda mediática con comentarios que escandalizan al statu quo. Tras ser elegido diputado, Milei rifó su salario en un gesto de desprecio hacia las prebendas de los políticos, a quienes responsabiliza de la debacle económica del país. La solución que propone es dolarizar la economía, reducir drásticamente el gasto público y eliminar la mayoría de los impuestos. Su discurso también se lleva por delante la agenda de derechos progresista. Quiere prohibir el aborto, niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos de la dictadura establecido por organizaciones de derechos humanos, al estimar la cifra real en mucho menos. Quien termine siendo elegido debe asumir el 10 de diciembre por 4 años. En este caso de Argentina, precisamente puede darse la situación
si cambia Milei su discurso y llega más al centro, podría ganar. Porque hay un deseo de cambio en Argentina después de tantos años. Precisamente Macri, en la oportunidad del 2015, le ganó al kirchnerismo porque en ese momento Milei no estaba presente y además Massa creó un cisma dentro del peronismo. Siempre ha sido un hombre más conservador. Ahora, precisamente, Milei agarra y toma todo lo de la estructura del partido peronista, que le hicieron muy bien en el interior, pero un discurso del candidato Milei contra el Vaticano, en favor de la renuncia a la paternidad y otros temas radicales no entraban dentro de la mentalidad de los argentinos. Por eso es interesante la segunda vuelta, porque ya hemos visto que hay un equipo de Brasil auxiliando al candidato del gobierno, siguiendo el ejemplo de Brasil contra Bolsonaro y acusando a Milei de ser un Bolsonaro o un Trump. Pero también Milei está llamando la atención a quienes se han opuesto siempre al kirchnerismo, sobre todo, y al peronismo en la historia de Argentina, y quiere un cambio en el sentido liberal. Ya veremos. Por eso en esta tarde vamos a hacer un análisis en profundidad con nuestro editorial y después las entrevistas de siempre acá en Brújula Internacional. Mientras en Venezuela se realizaban las elecciones para unas primarias frente a las elecciones nacionales convocadas para el próximo año, en Argentina se aclara el programa después de las primarias, donde dos candidatos van a competir. El oficialismo desde el gobierno con Sergio Massa, a pesar de todas las encuestas, el domingo 22 de octubre estuvo a la cabeza en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, casi con un 37%, dejando atrás al candidato conservador y de derecha ultraliberal populista Javier Milei, quien sin embargo obtuvo el 30% de los votos, confirmando el resultado obtenido en las elecciones primarias del 13 de agosto, por lo que van a segunda vuelta el 19 de noviembre. Todos coinciden que el peronismo ha venido perdiendo importancia en el país. Casi 4 millones de votos ha perdido, porque el resultado del ministro de Economía, sin embargo, logró superar al candidato liberal Milei por la organización del peronismo. Sergio Massa tuvo un doble triunfo en las elecciones generales. Como lo dice la prensa argentina, salió primero contra casi todos los pronósticos y, lo más importante, corroboró su hipótesis maestra. La irrupción de Javier Milei tenía como destino principal dividir al frente opositor, es decir, cumplir el rol que él mismo, Massa, desempeñó en el 2013 y 2017 frente al kirchnerismo y que fue determinante de llegada de Mauricio Macri al poder. Olvidar esta configuración electoral haría perder de vista un mensaje importante de las urnas. El peronismo tuvo una muy mala performance, unificado detrás de un solo candidato. Anoche no alcanzaba sino el 37% de los votos, que es lo que había obtenido Daniel Scioli en el 2015 solo, cuando encabezó la fracción oficialista. Es verdad que el ministro de Economía sumó más de 3 millones de votos a los que su coalición cosechó en las primarias, pero frente a la que fue el triunfo de Alberto Fernández en el 2019, el peronismo perdió casi 4 millones de votos. La pregunta ahora es si logrará imponerse el cambio frente a la nueva versión más liberal del peronismo, porque el candidato de la Libertad Avanza, que es Milei, está frente a un desafío relevante. Milei podría reunificar el universo electoral no peronista en su línea de oposición al gobierno y neutralizar las tácticas a las que recurrirá Massa para atraer una franja de los simpatizantes de Juntos por el Cambio. Por eso el discurso de Milei es acercarse a los que votaron por Patricia Bullrich, quien también representaba una opción de la oposición moderada frente a la línea del propio candidato Milei, o si en cambio Massa está en condiciones de avanzar sobre el centro, limitando el reinado de Milei a un sector de derecha más o menos reaccionario, alternativas que se presentan en la próxima elección. Lo cierto es que el candidato del gobierno Massa, ministro de Economía, a pesar de la crisis, consiguió neutralizar al oficialismo catastrófico y a la crisis económica a que ha llegado el pueblo argentino.